Buenas tardes, soy la doctora Rita Concepción Gutiérrez Hernández. Voy a dar la plática acerca de los aspectos históricos de la medicina transfusional. Yo soy médico patólogo clínico, me encuentro laborando en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza. Eh, el objetivo de esta plática es que ustedes comprendan y analicen la importancia de la medicina transfusional desde los hechos históricos aplicados en el contexto actual. El objetivo específico es que ustedes también analicen el papel que juega en cada área de aplicación de la medicina transfusional desde los antecedentes históricos hasta la actualidad. Y también reflexionar sobre el contexto histórico de las prácticas de la medicina transfusional en el contexto actual y obviamente los avances que ésta ha tenido hasta nuestros días. Voy a proyectar un video en este momento y terminando el video empiezo yo a dar la parte de que me corresponde, pero me interesa que vean el video porque tiene un mensaje muy importante y que obviamente nos introduce al tema. Desde el principio, el hombre se ha fascinado por este líquido de color rojo llamado sangre, creyendo en su fuerza vital. Antes se pensaba que la sangre tenía grandes poderes mágicos. No solo se usaba la sangre para pintarse el cuerpo, sino que incluso bañaban a sus reyes en ella. Algunos pensaban que para ser fuerte y valiente debían de beberse la sangre de una bestia salvaje. Los médicos antiguos hicieron beber a sus pacientes pociones mágicas con sangre y hierbas mientras bailaban y cantaban. Más tarde, cuando esto no funcionó para nada, estos mismos médicos antiguos decidieron que los enfermos tenían demonios en su sangre y que tenían que ser retirados. Comenzaron a usar sanguijuelas para que le chuparan la sangre y así eliminar la sangre con sus demonios. Pronto los pacientes empezaron a llamar sanguijuelas a los médicos, y todos los tratamientos para las enfermedades se conocían como sanguijelero. Por ejemplo, el dolor de cabeza común se curó mediante el derrame de sangre de un gallo salvaje sobre la cabeza del paciente. Otro sanguijelero era elaborado con un huevo relleno con la sangre de una persona sana. El huevo era devuelto al nido de una gallina empolladora. El médico sanguijelero entonces sacaría el huevo del nido y lo mantenía sobre el paciente, esperando que la enfermedad entrase al huevo. El sangrado también se hizo bastante popular. Los médicos simplemente cortaban una vena y drenaban 1 litro o 2 de sangre con la esperanza de curar al paciente. Los que sobrevivieron a la masacre se encontraban a menudo muy débiles y susceptibles a otras enfermedades. De hecho, algunos creían que George Washington fue sangrado tantas veces que finalmente murió. Pero esto no desanimó a nadie. El sangrado se hizo tan popular que los barberos se convirtieron en los profesionales de la sangre. ¿Y sabía usted que su práctica de colgar vendas manchadas de sangre afuera de su establecimiento fue el origen de los polos con rayas rojas y blancas que ahora vemos en las peluquerías? Cuando finalmente todo el mundo se dio cuenta de que el sangrado no funcionaba, los médicos empezaron a pensar en la donación de sangre a los pacientes, es decir, transfusiones de sangre. Puesto que nadie sabía cómo hacerlo correctamente, las primeras transfusiones se administraban por vía oral. Pero entonces en 1600, William Harvey descubrió que la sangre circula dentro del cuerpo a través de las arterias y las venas. Esto condujo la transfusión directamente a la corriente sanguínea, utilizando equipos primitivos como vejigas de animales, espinas de puercoespín y tubos huecos de plata. Sin embargo, nadie tenía mucho éxito con este procedimiento, hasta que un médico inglés llamado Richard Lord, en 1665, tuvo éxito en una transfusión de sangre de un perro a otro mediante la conexión de las arterias y las venas. Desafortunadamente, cuando Lord tenía que hacer una transfusión similar a un ser humano, utilizó sangre de oveja, y esto no funcionó. Incluso una transfusión de leche en la corriente sanguínea del paciente. Los médicos pensaban que la leche podía ser convertida en las células blancas de la sangre para ayudar a combatir la infección. Esto tampoco sirvió. Como es de esperar, estos experimentos dieron a las transfusiones muy mala fama. En 1678, la Sociedad de Médicos de París declaró ilegal las transfusiones de sangre. Poco después, los ingleses aprobaron una norma muy similar.
Por lo tanto, no fue hasta casi 200 años más tarde, en 1818, que un médico inglés llamado James Blundell entendió el problema y explicó: la sangre humana solo debe administrarse a seres humanos. Pero los primeros intentos de Blundell en cuanto a transfusiones eran todavía muy primitivos. Se comenzó con la apertura de la arteria del donante de sangre y la captura de la sangre que se derramaba en una taza, la cual se vertía en un embudo conectado a la vena del paciente. Como se puede imaginar, esto no funcionó. Un gran problema es que la sangre se coagula cuando es expuesta al aire por mucho tiempo. Por esta razón, los médicos elaboraron un nuevo procedimiento, el cual era de poner un tubo directamente de una arteria a una vena, para que la sangre pueda fluir desde una persona u otra. Pero esto no funcionó. El paciente y el donante tenían que estar lado a lado, mientras que una vena del paciente estaba unida a la arteria del donante. Además, otro problema era que nunca se conocía la cantidad de sangre que se transfundía. Este problema se resolvió con la creación de un tubo recubierto de queroseno en forma de Y y jeringas, de modo que las cantidades de sangre podían ser retiradas del donante y se bombeaban a un paciente con la medida deseada. Las transfusiones directas eran el método más usado y se crearon herramientas muy ingeniosas para acelerar el flujo de la sangre. Sin embargo, esto no funcionó. Mientras que algunos pacientes fueron ayudados, otros se enfermaban mucho más. Durante años y años, nadie entendía por qué algunas transfusiones funcionaban y otras no. No fue hasta el año 901 que un médico famoso con el nombre de Karl Landsteiner descubrió que cada uno de nosotros tiene un tipo muy especial de sangre, ya sea A, B o AB. Esto fue un gran avance médico e hizo posible que los pacientes recibieran sangre de su propio tipo. Después de esto, el problema de la coagulación de la sangre se resolvió también. En 1914 se descubrió que un químico común, el citrato de sodio, evitaba que la sangre se coagule durante varios días. Recientemente, con el desarrollo de los plásticos y botellas de plástico, las botellas de vidrio fueron sustituidas por las bolsas de plástico desechables. En la actualidad no hay necesidad de sacrificios humanos, máscaras extrañas, danzas o rituales. Descubrimientos y técnicas de investigación moderna han hecho que el proceso de la donación sea fácil. Hoy en día, cientos de personas donan su sangre en un lugar llamado centro de donación. Es muy poco el tiempo que se necesita para extraer la cantidad de sangre necesaria para salvar vidas. Y esta cantidad de sangre es una porción muy pequeña comparada con la cantidad de sangre que contiene un cuerpo humano. Por lo tanto, como puede ver, el médico ahora, desprovisto de sus cuernos, colas de caballo, sanguijuelas y pociones mágicas de hoy, puede con la ayuda de los donantes de sangre salvar vidas por medio de las transfusiones de sangre. Cada mañana necesita los donantes de hoy. Reportando para ustedes, Pablo Rendick Olivieri. Muy bien, entonces, pues ya nos dimos cuenta a través del video que la sangre, pues desde la antigüedad se ha considerado como un elemento mágico, que obviamente esto ha contribuido a que se favorezca su uso de la sangre en la parte de la medicina o en la terapéutica médica. Entonces, los antecedentes de las transfusiones de sangre no inician necesariamente con transfusión como tal, sino inician con la ingesta de la sangre. Esto es muchas veces en la antigüedad, en la historia, menciona que en ocasiones las tribus no solo ingerían sangre de los animales, sino también de los enemigos. Y esto lo asociaban porque daba mayor vitalidad, le daba fortaleza y obviamente los hacía guerreros más fuertes. Entonces, este antiguo concepto de ingerir sangre, obviamente se traduce desde ese momento que el humano comprende la utilización de la sangre para un beneficio, ¿no? Y también aquí es interesante porque incluso actualmente nuestros lemas, muchas veces ocupados en las campañas de donaciones voluntarias, es done sangre para que salve vidas y dona vida al donar sangre, ¿no? Entonces, este antiguo es un concepto muy antiguo que obviamente confiere desde esta época cuando se considera que la sangre es fundamental para generar vida, ¿no?
Y también otro concepto importante que se asocia a los antecedentes de la medicina transfusional es sangrar para sanar. Y esto empieza obviamente con los procedimientos de sangrías, que muchas veces pues eran necesarios porque se consideraban que algunas patologías eran generadas por seres maléficos y que muchas veces digamos, embrujos o seres maléficos estaban contenidos en la sangre y que eran los que tenían la capacidad de generar enfermedad. Y bueno, y con esto también damos como a la pauta de las patologías hematológicas y obviamente muchas de ellas que actualmente conocemos, pues tienen su antecedente en este tipo de extracciones de sangre, que aquí podemos hablar de los procedimientos de aféresis terapéuticas y obviamente la restitución de la misma. Y desde 2500 años antes de Cristo, los egipcios ya utilizaban las sangrías como un procedimiento terapéutico. Y esto está escrito en el papiro de Ebers y también en los libros de la India, como es el Ayurveda, y esto ocurría desde 2000 hasta 1500 antes de Cristo. En China también estos procedimientos se llevaban a cabo, en, obviamente en Japón, en el siglo séptimo y después de Cristo. Y en realidad, pues la técnica de la sangría se estuvo realizando hasta el siglo XIX y posteriormente se empezó a utilizar lo que eran las flebotomías. Y también otra forma que utilizaban de sangrar a los pacientes era a través de la utilización de sanguijuelas o bien ventosas. Y las sanguijuelas en realidad vimos también en el video que a estos médicos que las utilizaban les denominaban sanguijueleros. Y en realidad la sanguijuela permitía que se realizara este proceso de extracción de sangre porque contiene en su saliva un anticoagulante que es la irudina, pues que en esos tiempos pues no se conocía como tal, hasta después que se analiza por qué la sangre cuando era obtenida a través de la sanguijuela no se coagulaba. Entonces ahí es donde se descubre que el anticoagulante que posee es la irudina. Y el término en realidad de flebotomía proviene de flebus vena y temen, que es cortar. Entonces aquí ya tenemos como estos antecedentes importantes con respecto a lo que era sangrar para sanar y vamos viendo también que no solamente en esta época de otras historias de otros países se involucraba esta parte de la sangre como algo importante, sino también aquí en la parte de América Latina, principalmente en México, la sangre también se consideraba como un agua preciosa por parte de los aztecas y era la razón por la cual era ofrecida en sacrificios humanos porque ellos obviamente tenían un significado de vida. Esto era ofrender esta sangre obviamente al sol y de esta manera se consideraba que desaparecería las patologías, pero también se consideraba que se preservaba la vida a través del sol con estas ofrendas. Entonces, si esto no se hacía, ellos tenían la idea de que el sol desaparecería. Entonces, si se dan cuenta, pues no solamente es algo que se ha venido generando en otras culturas, sino también en nuestra propia cultura. Incluso también los incas han tenido una importante aportación sobre el hecho de la medicina transfusional, ya que ellos también se dedicaban a hacer trepanaciones en el cráneo para sanar algunos pacientes que tenían cefaleas o que padecían de algún problema de tipo neurológico. Y estos se encuentran en los hallazgos que hay de algunos cráneos encontrados en el Perú y que obviamente presentaban estos datos de trepanación. Y aquí también, pues obviamente la sangría vuelve a formar parte importante de estas culturas. Pero también el cristianismo tiene una importante aportación con respecto a considerar la sangre como fuente de vida. Y esto está escrito, de hecho, en el libro de Levítico, en el capítulo 17:11, que es versículo 17:11. Y aquí, obviamente, vemos cómo el concepto que hay de la sangre, que obviamente está generada por un Dios, de acuerdo al cristianismo, y que esta es la que obviamente genera la vida. Y a su vez, esto es como un poco controversial
porque la misma Biblia dice que no se puede consumir sangre de animales, que esto es como el fundamento que toman los testigos de Jehová para rechazar las transfusiones sanguíneas. Pero bueno, esto obviamente va cambiando porque para esto hemos implementado como las terapéuticas, donde se realizan los procedimientos quirúrgicos y se estiman estas pérdidas y se evita del todo la utilización de la transfusión, haciendo la dilución preoperatoria. Entonces, esto ha ido cambiando conforme se va estudiando y se va analizando cada una de estas razones que se han tenido como conceptos desde todo el trayecto de la historia, ¿no? Y aquí también es interesante hablar de cuándo empiezan a realizarse las primeras transfusiones de sangre. Y la primera transfusión de sangre se lleva a cabo en el Papa Inocencio VII, esto en 1942. Él era un papa que padecía insuficiencia renal y que la insuficiencia renal por el aumento de los azuados le generaba trastornos de tipo encefalópatas y entonces él consideran que si le hacen transfusiones de sangre de personas jóvenes, estas tendrían que tener la edad de 10 años y para que la sangre fuera una sangre vital y que realmente generara mejoría en el Papa Inocencio. Y resulta que pagan a tres personas de 10 años de edad y le dan un ducado de oro y resulta que estos tres niños o estos tres donantes, después que les es extraído la sangre, se mueren y el Papa pues tampoco mejora, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza como a analizar desde en esos tiempos de que la sangre sí podía ser utilizada, pero que también podría generar riesgos. Entonces, aquí pues también vemos la participación de algunos médicos, como es la de Andrés Libavius, que él es un médico alquimista, que él fue el primero que empieza a describir los conceptos sobre la transfusión y también a ver que esta transfusión, como puede ser benéfica, también puede enfermar a un paciente, ¿no? Entonces, aquí empiezan las aportaciones también de lo que es la circulación sanguínea, con la descripción que nos hace William Harvey. Y también tenemos aportaciones aquí importantes de Descartes, que él pues era un filósofo matemático francés, que nos explica a través de esta cinética matemática y física sobre la circulación sanguínea y que obviamente él decía que esta circulaba en la sangre, en el cuerpo, que era una circulación, no era más que el de la sangre en el cuerpo, no es sino una circulación perpetua, quiere decir que siempre está constante, ¿no? Y en 1658 se describen los glóbulos rojos por primera vez y también a mitad del siglo XVII la Sociedad de Ciencias de Londres se funda y también juega un papel muy importante en estos reglamentos que se empiezan a crear con respecto a las transfusiones que empiezan a ser analizadas o que empiezan a investigarse. Y es cuando empiezan a aparecer las figuras como Roberto Boyle, que obviamente él perfecciona lo que son cánulas con respecto a las transfusiones. Y también aparece Richard Lower, a quien se le atribuye la primera transfusión de sangre de animales a humanos, pero en realidad quien lleva este reconocimiento, de acuerdo a la historia, es Denis. Él es el primero que realiza la transfusión de sangre de un cordero a un humano. Esto lo hace mediante la utilización de la vena y de la arteria carótida, donde coloca obviamente la vena del receptor con la arteria carótida del cordero y transfunde 9 onzas de sangre a una persona. A esta persona pues no le ocurre nada con esa cantidad de sangre y mejora su patología. Después realiza una segunda transfusión donde obviamente es un hombre de 45 años, esto así lo comenta la historia, y posterior a la transfusión el hombre también se siente fuerte, se siente bien y tampoco le ocurre nada. Pero ya cuando le toca dar el tratamiento a un paciente que se llama Mauroy, que es un noble,
de la sociedad inglesa. Resulta que él, al recibir la transfusión del cordero, ya no le saca solo 9 onzas, sino le saca una cuarta parte de su sangre para transfundirle con la del cordero. Entonces, aquí, cuando se realiza este acto de la transfusión, es cuando se experimenta por primera vez las reacciones de una reacción transfusional hemolítica de forma clínica, ya que describen ellos que el paciente presenta taquicardia, presenta dolor en la extremidad donde se estaba transfundiendo y también dolor torácico, y empieza a cambiar la orina. Ahí manejan como un color negro característica, como si fuera orina con hollín, y pues de alguna manera se estaban enfrentando por primera vez a una reacción de tipo hemolítica. Entonces, esto va como mejorando, porque a pesar de que ellos van viendo que no se pueden transfundir de animal, de sangre de animal hacia humano, empiezan a hacer otros experimentos sobre si se podrían únicamente transfundir animales con sangre de animal, para ir viendo como las reacciones que van presentando. Y esta es la razón por la cual el 14 de noviembre de 1666 la sociedad Royal Society de Londres lleva a cabo la primera transfusión de animales entre animales. Y así es como empiezan obviamente estos estudios que se van realizando. Y esto es lo que ahorita les acabo de comentar acerca de Jean-Baptiste Denis, que obviamente él era un médico cirujano que era muy emprendedor, curioso, y él es como quien empieza a tener como esta parte de las estrategias para la transfusión, ¿no? Más sin embargo, pues vamos viendo que desde aquí ya se van presentando las reacciones transfusionales. Y aquí también lo que les comenté hace un momento, que se lleva a cabo la primera transfusión, que es obviamente revisada y supervisada en un animal con otro animal. Entonces, ellos observan que estos, pues obviamente no presentaban ninguna reacción, si eran siempre y cuando de la misma especie. Y así es como Arthur Koga, un clérigo que tenía una conducta muy extraña de tipo conducta maniática, mencionan que él fue transfundido también con una transfusión de sangre de oveja, y que obviamente fallece posteriormente a la transfusión, pero no fallece inmediatamente, sino es 7 días después de este acto transfusional. Y esto fue lo que comenté hace un momento de Mauroy, que fue transfundido de sangre de ternero, y que obviamente pues a él sí no le pasó nada, pero sí presenta la primera reacción de tipo transfusional. Y es así cuando Blundell, un ginecólogo que obviamente se empieza a preocupar por la hemorragia que presentaban las mujeres en el parto, empieza él a describir y a decir, no, es que en realidad la sangre de animal no se puede transfundir al humano. El humano solo puede recibir sangre de otro humano. Y es cuando empieza él a trabajar acerca de los procesos de transfusión, pero ya él empieza a utilizar cánulas, empieza a utilizar digamos, dispositivos para poder transfundir esa sangre. Lo que él le llamaba la atención era por qué se coagulaba la sangre en estos utensilios que él utilizaba. Muchas veces solicitaba que la sangre que se transfundía a sus pacientes fueran procedentes del esposo. Y de alguna manera él también documenta en la revista de Lancet en 1828 la primera reacción transfusional, donde él describe que su paciente presenta fiebre, dolor lumbar, orina oscura, y que la sangre pues obviamente era la que le estaba generando estas manifestaciones clínicas. Y así es como se documenta la primera incompatibilidad sanguínea. Y pues en realidad no solamente se empieza como a trabajar acerca de estas manifestaciones clínicas que presentaban los pacientes, sino aquí también ya se empieza como a darle la respuesta a por qué se llevaba a cabo este tipo de reacciones, y que no todas las mujeres lo presentaban. Y de alguna manera, pues actualmente esto se asocia con lo que le llamamos enfermedad hemolítica perinatal,
y que desde esa época pues se tenía que ver el grupo sanguíneo del RH de la mujer con respecto al RH del hombre, ¿no? Y las transfusiones sanguíneas ya van tomando como un contexto más científico a partir del siglo XIX, cuando se empieza a estudiar y se empiezan a documentar los primeros libros acerca de las transfusiones sanguíneas, y Landos que observa las primeras células eritrocitarias cuando se mezclan con suero de sangre de otro animal, se aglutinan y obviamente también se molizan. Entonces, aquí es cuando se detectan las primeras reacciones de tipo inmunohematológicos, y también detecta las células blancas y las describe como células que tienen movimiento de tipo ameboideo. Y también de esta forma, Ehrlich documenta el primer término sobre anticuerpo de manera científica, ¿no? Entonces, todo esto es como algo muy interesante porque nos va dando como la pauta de cómo va avanzando en todos estos procesos la medicina transfusional. Y es hasta en 1945, más o menos, 1901, a Karl Steiner, que es un patólogo austriaco, él mezcla varios sueros de sus colegas con eritrocitos de ellos mismos, y entonces descubre que algunos aglutinaban con ciertos sueros y otros no. Y es hasta 1901, en un artículo que se describe de 2 páginas, donde se documentan ya los 3 grupos sanguíneos, que al principio se llamaron A, B y C, y que luego obviamente el C sería el conocido actualmente como el grupo en 22 sujetos que fueron investigados, y fue hasta el año siguiente de haber hecho esta descripción cuando De Castelo y Sturley, 2 discípulos de Landsteiner, confirman los hallazgos de 155 individuos que tenían características diferentes a un cuarto grupo sanguíneo, ya que eran muy diferentes en el 2.5% del total de estos grupos que ya se habían conocido, y que estos obviamente carecían de aglutininas en el suero, por lo tanto se definieron como el grupo AB. Entonces, eso, bueno, es interesante porque pues nos permite ir reconociendo desde qué época se empezaron a trabajar mediante la identificación de los grupos sanguíneos. Y la nomenclatura del AB0 fue definida por la ISBT en París en 1937. Y aquí pues ya había la parte del régimen alemán sobre la parte del racismo, y que obviamente también se hablaba de esa raza aria, que en su mayoría pues tenían el grupo sanguíneo a diferencia del grupo sanguíneo B, que lo consideraban inferior, y de razas como de esclavos y principalmente de razas judías, ¿no? Entonces ya desde ahí había como esta diferencia entre los grupos sanguíneos, que obviamente pues la inteligencia y eso actualmente pues no sabemos que está asociada a los grupos sanguíneos, pero bueno, en esa época de los nazis ellos la consideraban así. Entonces, otra cosa muy interesante es cuando Levin en el Instituto de Rockefeller publica en 1939 el caso de una mujer con una historia de enfermedad hemolítica perinatal que él la llamó como eritroblastosis, y que ésta había recibido sangre de su esposo, cuyo suero aglutinaba con los eritrocitos del esposo, ¿no? Entonces, y ambos eran del grupo O. Entonces ahí empieza a llamar la atención de que aquí había una diferencia, y que es aquí donde se empieza a trabajar con respecto al RH. Y en México también tenemos una parte de historia muy interesante, sobre todo donde se fundan los primeros bancos de sangre. Y en México en 1942 el primer banco de sangre se funda en el Hospital Español. Posteriormente el Hospital Juárez da a conocer la fundación de su banco de sangre en 1946, y así sucesivamente vamos viendo cómo cada instituto se va involucrando en la creación o en la fundación de los bancos de sangre. Y esto ocurre también por el doctor Luis Sánchez, que implementa el primer banco de sangre en el Instituto Nacional Salvador Subirá, hoy conocido como Instituto de Nutrición. Y en 1974 se publica el término de compra, y se publica que se dé por término la compra de venta y sangre en México, y esto obviamente porque se encuentra de manera importante asociada la venta de sangre en la población, y que obviamente pues esto no puede ser de manera adecuada
pues porque la persona que más lo necesita es las personas con carencias sociales y que obviamente carecen también de una seguridad por la falta de asistencia médica, ¿no? Entonces, en 1982 se crea el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que actualmente es quien dicta muchas pautas en lo que es referente a lo que es la medicina transfusional y los bancos de sangre en conjunto con la COFEPRIS. Y en 1988 se da inicio a la creación de 31 centros estatales de transfusión sanguínea. Esto es que cada estado tiene obviamente su centro estatal para abastecer a su población de sus requerimientos transfusionales. Y es hasta en 1993 que se favorece la estructuración de la especialidad en la medicina transfusional en el año de 1999, y eso también nos conlleva a la aplicación de la normatividad que actualmente hoy la conocemos como la norma 253, que en un tiempo fue también llamada norma 003, ¿no? Entonces, este cambio pues se lleva ya casi como en el 2000, pues es aquí sí es interesante que nosotros evaluemos todo esto que hay o que ha ocurrido en nuestro país con respecto a la historia de la medicina transfusional. Pero pues no acaba solamente con la identificación de grupos, sino aquí también vamos viendo la utilidad de cuando se empieza a trabajar con la primera prueba de antiglobulina o test de Coombs, que esta obviamente fue propuesto por el investigador del mismo nombre, Roberto Coombs, en 1945, y también se describe el grupo Kell por el mismo autor en 1946, y obviamente en 1908 Morechi, que era un discípulo de Kuhn, fue el primero en realidad que detectó la presencia de las antiglobulinas en grupos sanguíneos, pero obviamente él no lo documenta, y por lo tanto a quien se le atribuye obviamente el descubrimiento es a Roberto Coombs. Y obviamente aquí es interesante porque es cuando inicia la parte de la época de la inmunohematología, y esto se considera como la época dorada de la misma, y la descripción obviamente de múltiples antígenos eritrocitarios y su asociación con reacciones post-transfusionales. Entonces aquí ya hay un avance científico de tener como un empirismo hasta llegar como la parte más interesante, que es ya como un fundamento científico de estas asociaciones, ¿no? Y aquí también es interesante porque así como nosotros nos preocupamos por conocer los grupos sanguíneos, pues también estaba esa preocupación de dónde vamos a contener esa sangre, si al estar en contacto con el aire o al estar en contacto con los vidrios donde se están conteniendo se nos coagulan. Entonces es cuando en 1915 se empiezan a publicar las primeras investigaciones que hace Richard Lewinson con respecto al uso del citrato para anticoagular la sangre, y que en realidad pues sigue siendo el mismo que se utiliza en la actualidad, aunque el argentino Luis Agote había sugerido muchas veces que se podría modificar este método, y que obviamente este método podría agregársele también algunos aditivos como era la glucosa, que en este caso él empezó a trabajar con la adición de glucosa pues para mantener con mayor vida de utilidad a los eritrocitos, aunque al principio él al añadir destroza se daba cuenta que se caramelizaba, y entonces empezó a decir, bueno, debe de haber como algún punto donde la glucosa no se genere este cambio. Y fue así como fue trabajando hasta lograr tener lo que actualmente nosotros manejamos con la destroza y todos los aditivos contenidos en las bolsas que son utilizadas en la actualidad para la recolección y transfusión de la sangre. Entonces, aquí es cuando se empieza a trabajar, ya que han tenido todo este avance, empiezan ellos a decir, bueno, ya la sangre la podemos colectar y la podemos contener y la podemos guardar. Y es aquí cuando empiezan a crearse los primeros conceptos acerca de la creación de bancos de sangre de manera estructuradas. Y el primer servicio de donantes que se tiene registro es creado por la Cruz Roja Inglesa en Londres en 1921.
Y en 1937, Werner Fantus acuña el término de bancos de sangre a estos centros de colecta o a estos centros de recolección de sangre. Y inicia con el advenimiento del fraccionamiento de la sangre, esto a partir del etanol en frío para la separación del plasma. Y en 1964, Kobieka reportan el uso de la sangre cadavérica en 7 casos en Michigan. Y aquí es cuando también ya empieza como a tener esta pauta de la utilización de cadáveres para los procedimientos de trasplante. Entonces, todo como va como aunado y de la mano, ¿no? Y también la Guerra Civil Española ha tenido una contribución muy importante en la medicina transfusional, sobre todo porque allí había un médico que le llamaban el doctor Sangre, que él se trataba de apoyar en la utilización de las transfusiones desde su ambulancia, que aquí es como ya tenemos el término de una unidad móvil, y inicia aquí con esta participación del doctor Norman, que él es un canadiense, y su enfermera, que es quien realiza las primeras transfusiones de sangre de forma ambulatoria. Y esto ocurre en Madrid el 23 de diciembre de 1936. Entonces, es por eso interesante cuando revisamos la historia, considerar la Guerra Civil Española como una pauta importante para lo que es la creación de las unidades móviles de colecta y también los centros móviles para transfusiones sanguíneas. Entonces, en 1936, Frederic Durán organiza en Barcelona en un servicio de transfusiones la selección de donantes. Esto es el primer registro de donantes con quien empieza a realizar algunas pruebas y aquí es donde se genera la primera realización de las pruebas de sífilis para descartar el contagio de la misma. Y el doctor Durán, obviamente, durante esta época es exiliado a Inglaterra, y aquí empieza también a trabajar acerca de la organización en bancos de sangre con la propuesta de tener una relación de donantes que pudieran auxiliar durante la Segunda Guerra Mundial y que esta sangre pues pudiera tenerse como de utilidad en estas listas de donantes anotados. De alguna manera aquí también ya se empieza como a crear el concepto de la donación voluntaria, pero con base a creaciones de relaciones de donantes que pueden ser útiles en el momento que se requieren o que se necesitan. Y así es como se empiezan a crear también en la propia historia, pues obviamente los bancos de sangre, ¿no? Y es así como en el Hospital Cobb County de Chicago se funda el Banco de Sangre también, y la Segunda Guerra Mundial estimula de alguna manera a la medicina transfusional en los procesos de fraccionamiento, porque es aquí cuando se dan cuenta que la sangre total pues sí tiene un uso importante, pero también cómo se podían transfundir lo que sería el plasma y las plaquetas que solamente se requerían en ocasiones cuando fueran necesarias. Y es así cuando en el ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, se evidencia la necesidad de transportar la sangre, de preservarla y de transfundirla de formas, de lugares cercanos a localidades más lejanas, ¿no? Y empiezan aquí a ver que la característica geográfica jugaba un papel muy importante en el transporte de estas sangres. Y es aquí cuando se empiezan a crear como los primeros medios de transportes para llevar una sangre en mejor conservación. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es interesante porque ha contribuido de forma muy importante al avance de la medicina transfusional. Y en este avance de la medicina transfusional, pues Cohen es el que se encarga de ver la parte del fraccionar y de ver las condiciones, obviamente, de la mejor conservación en cuanto al pH, la temperatura, el uso de etanol para la separación, e incluso es cuando encuentra la fracción del fracción de las proteínas de coagulación, y sobre todo de que él ve
que estas proteínas de coagulación se contienen y se pueden fraccionar de manera importante a partir de la concentración de albúmina, ¿no? Del plasma. Entonces aquí, durante este conflicto que hay entre Europa y el Pacífico, pues se utilizan expansores del plasma para el tratamiento de algunas personas que eran heridas, pero también se utiliza el plasma en heridas y así en quemaduras, ¿no? Graves para la transfusión del mismo. Y es así cuando se empieza a trabajar en la industria de la recolección de sangre. Por eso en los Estados Unidos la FDA a los bancos de sangre los nombra como industria de bancos de la sangre. Y estos bancos de sangre pues también tienen como esta tendencia o van hacia la tendencia de tipo comercial porque pues se dan cuenta que la utilidad de la sangre como un recurso terapéutico pues también tiene sus satisfacciones clínicas, pero también genera un costo y a la vez ese costo tiene que ser pagado por el paciente que utiliza la sangre, ¿no? Entonces es también así como vamos utilizando esta parte, que a pesar de que sabemos que no se puede cobrar una unidad de sangre, pues se cobra lo que se utiliza con respecto a los estudios que se llevan a cabo. Y este mismo grupo de trabajo de COM en 1951 desarrolla también la primera máquina separadora de sangre, que actualmente lo conocemos como separadores celulares y que se pueden utilizar en los procedimientos de aféresis tanto para obtención de productos como aféresis terapéuticas. Y estos separadores automáticos de sangre tienen un auge muy importante en la década de los 60. Si se dan cuenta, no es tan nuevo la utilización de los separadores celulares. Y aquí es donde se lleva a cabo el proceso de desarrollo de lo que es la terapéutica con hemaféresis y colección de sangre, así como la colección de progenitores hematopoyéticos que actualmente tenemos en la actualidad a través de los separadores celulares. Entonces, esto es como muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos viendo cómo ha ido avanzando. Y así como estamos viendo la forma en cómo vamos obteniendo la sangre, la utilidad de la misma, entonces se tiene que empezar a trabajar acerca de sobre las primeras regulaciones o sobre las primeras indicaciones con precisión y con fundamento científico. Y es en 1953 cuando la ABB, que anteriormente pues la conocemos como ABB, actualmente se ha cambiado el nombre, aunque sigue utilizándose las mismas siglas, publica la primera edición de su manual técnico sobre los procedimientos y las indicaciones, obviamente, terapéuticas de la utilización de la sangre. Y hasta la fecha, que bueno, ya vamos, que fue la edición 19 ya del manual técnico de la ABB, y bueno, de mucha utilidad para todos los que tenemos como esta parte de utilidad y trabajo en la medicina transfusional. Y esto va conllevando a más desarrollo, más procesos de investigación y actualmente en el entorno actual, que es el tema que también nos tocaba abordar de la historia hasta lo que tenemos en la actualidad, ya en 1981 se describen los primeros casos de VIH en Estados Unidos. Y es aquí cuando la asociación de la infección de VIH con la transfusión de sangre se encuentra de forma importante en algunos pacientes que habían recibido transfusiones, y esta es la razón por la cual pues se empieza como a buscar la forma de cómo se tiene que tamizar o cómo se tiene que protocolizar esta sangre para que no se pueda transmitir este agente viral. Entonces los protocolos de colección, de preparación y del uso de la sangre, de los componentes, empiezan a tener ya como un proceso más eficiente, más eficaz, pero esto también implica que son mucho más costosos. Aquí es donde se empiezan a utilizar las primeras pruebas. Y esto obviamente en 1971, cuando se hace la determinación del antígeno de superficie, obviamente ya se genera un mayor proceso de seguridad, obviamente en el acto transfusional. Y para 1985, que se empiezan a desarrollar ya soluciones aditivas que nos permiten conservar de manera más importante para mantener la viabilidad de los eritrocitos
y reducir la cantidad, obviamente, de leucocitos en los componentes obtenidos, manteniendo como mayor aceptabilidad a nivel comercial. Y es aquí cuando empiezan a aparecer los primeros productos que ya contienen CPDA con manitol y CPDA axol, ¿no? Y esto también va favoreciendo a la cantidad del tiempo de la fecha de caducidad que vamos a tener en un producto o en un componente. También se implanta en 1985 la detección del VIH como reglamentario en los bancos de sangre en todos los donadores que han hecho la donación de sangre para ser transfundida a un receptor. Y es en 1996 a 1999 cuando el gobierno de los Estados Unidos emite dos informes para mejorar la seguridad de la sangre en su reforma regulatoria. Y también alerta a que han habido personas que han sido transfundidas antes de 1992 y que obviamente han adquirido virus de hepatitis C. Y es así cuando en este andar de 1996 a 1999 se lleva la primera aplicación del test realización por amplificación de ácidos nucleicos y también se utiliza el test que nos detecta el antígeno P24 para VIH. Y en 1990 a 1992, también aquí tenemos los primeros cribados específicos para virus de hepatitis B y se implementan las pruebas tanto para VIH tipo 1 como para VIH tipo 2. Y en 2002 también aquí hay un auge muy importante con respecto a lo que es el virus del Nilo, que muchas veces pues se va a identificar que también es transmisible por transfusión. Y en Estados Unidos, en las zonas que son endémicas, se empiezan como a regular que todos los componentes tienen que llevar el estudio para la identificación de este agente viral. Y en 2003, la primera unidad positiva para virus del agente del Nilo es encontrada en un donador de sangre. Y la orientación sobre la aplicación de sus nuevos métodos para la reducción de las bacterias, esto es la utilización obviamente de agentes que nos permiten inactivar patógenos, empieza también a reconocerse como de utilidad en los productos sanguíneos y se lleva a cabo el primer foro de la Fundación Nacional de la Sangre y también la FDA emite recomendaciones sobre la seguridad de los donantes y los receptores acerca de la infección por el virus del oeste del Nilo. Y en 2004, pues también aquí ya tenemos participaciones importantes sobre la ABB, que esta a su vez recibe un aporte económico muy importante por los CDC de Atlanta para reducir la transmisión de VIH en los países como África y América del Sur. Y en 2005, la FDA aprueba la liberación de las plaquetas hasta con 7 días después de su almacenamiento, siempre y cuando se les realice el test rápido para identificación de agentes bacterianos en su proceso de conservación. Y así es como obviamente vemos cómo ha ido avanzando esta parte de lo que es la medicina transfusional, pero también vemos que en este 2005 empieza a tener un auge muy importante la parte de las células humanas, los tejidos, así como los trasplantes a base de tejido celular y obviamente trasplantes de órganos. Y en este mismo año pues muere Tibor, el fundador de la ABB, y pues bueno, a partir de esta fecha ya se considera que la seguridad tiene que ser exhaustiva en los tamizajes para los donantes de sangre hasta la actualidad, ¿no? Y en esta parte de los retos actuales que empiezan a encontrarse, como la obtención de donantes voluntarios, que siguen siendo un reto en la actualidad, pues la Cruz Roja crea en Londres el servicio de donantes ambulantes. Y aquí es cuando empiezan como a crear este tipo de ficheros que permitían localizar a los donantes, obteniendo sus contactos, en este caso era dejar el teléfono. Actualmente esto ha cambiado porque los podemos contactar mediante los medios electrónicos o a través de las redes sociales. Y seguimos nosotros como país careciendo de donaciones voluntarias
y de tener la autosuficiencia, obviamente, en nuestros bancos de sangre. Todavía en el 2016, la captación por donación voluntaria era de 12.5 a 13.5 por cada 1,000 habitantes, cuando lo ideal para tener esta autosuficiencia tendría que ser de 50 donaciones por cada 1,000 habitantes. Creo que ahorita vamos como en el 13, 14, de 14 a 16 por cada 1,000 habitantes. Entonces, ahí todavía nos sigue faltando trabajar con respecto a la donación voluntaria. Y los trabajos de donación voluntaria empiezan ya a tener como una importante aplicación en la sociedad. Desde el 12 de noviembre del 2001, cuando en Uruguay se emite un sello conmemorativo al día que se ha registrado como el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario, y otros países también empiezan a trabajar sobre ese tipo de políticas para darle un reconocimiento importante a lo que es el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces, se dan cuenta, es muy interesante. Pero también así como se ha preocupado todo el ámbito científico con respecto a que transfundimos la sangre que vaya como de calidad para esta transfusión, de que sea compatible con el paciente, pues también tiene que documentarse cómo se lleva a cabo este proceso de que ya transfundimos al paciente, de que realmente no haya presentado ninguna reacción. Y entonces se dan cuenta que es importante aquí crear reportes a los cuales actualmente los tenemos incluidos en la hemovigilancia. Y el sistema británico, que es uno de los sistemas de hemovigilancia con mayor reconocimiento a nivel internacional por la calidad de sus reportes, desde 1996 que inicia su primer reporte hasta la fecha, 2020, que fue el año antepasado, que se obtuvo el reporte, el de 21 sale en junio de este año. Entonces, siempre se van teniendo ya desde hace más de 25 años estos reportes anuales por el CHOT, que es el sistema de hemovigilancia inglés, y que pues aporta mucho a los demás países o a los sistemas de hemovigilancia de otros países, así como el francés, el japonés y el canadiense. Entonces sí es muy interesante porque también aquí juegan papeles importantes los procesos de capacitación en el personal de salud, que se involucra mucho en lo que es la medicina transfusional. Y es aquí donde nacen también la necesidad de crear los primeros congresos, y estos primeros congresos sobre la transfusión los lleva a cabo actualmente la International Society of Blood Transfusion, conocida como Sociedad Internacional de la Transfusión Sanguínea, y que en 1982 celebra sus congresos bianuales, que anteriormente los hacía en conjunto con la Sociedad Internacional de Hematología, y que después se separan y cada uno crea su propio congreso de manera anual. Entonces, todo esto pues son años de avances y de aportaciones científicas a la sociedad, y sobre como conocimientos más sólidos y de forma científica. Y hasta aquí vamos viendo cómo en la actualidad estos grupos sanguíneos que en un momento yo les comenté que fueron descubiertos por Karl Landsteiner, y por, obviamente, cómo esto va cambiando, porque después de solamente ser AB0, pues actualmente tenemos más de 36 grupos sanguíneos documentados en el último reporte de la ISBT, y que, pues, todos estos grupos sanguíneos conforman sistemas, y a su vez esos sistemas más de 700 antígenos. Entonces, eso es muy interesante porque así es como vamos viendo la trascendencia de lo que es la medicina transfusional, de lo que es la inmunohematología como una disciplina médica, pero no solamente como una disciplina médica aislada, sino como una disciplina multidisciplinaria, porque abarca muchos procesos que no solamente son de la medicina en el banco de sangre, sino también de otros aportes, de otros sitios o de otros servicios que están involucrados en la parte de las transfusiones sanguíneas, departamentos clínicos, pero también aquí se incluye toda esta parte de identificación de los rastros de anticuerpos irregulares,
la presencia de los autoanticuerpos, los cuidados que se tienen que tener en este tipo de transfusiones, la incorporación de los productos obtenidos por hemaféresis o por aféresis terapéuticas, pero también la regulación de los procesos de las células progenitoras de sangre periférica por este mismo medio, así como los almacenamiento e infusión de la misma. Pero también aquí se empiezan a hacer como los estudios de la histocompatibilidad para que entre mayor compatibles sean estas células que se transfunden, pues haya una mayor, digamos, aceptación de este trasplante o bien no rechazo al mismo, ¿no? Y establecer los sistemas de hemovigilancia que al incluir la parte de las células como trasplantes y de órganos sólidos, pues ya la llamamos como biovigilancia. Y en el entorno actual, pues tenemos un reto muy importante que fue lo de la pandemia del COVID, de la enfermedad COVID-19 generada por el SARS-CoV-2 y que nosotros vimos como en estos periodos que ya prácticamente llevamos del 2020, 21 y 22 con esta aparición del SARS-CoV-2 y que en estos momentos es cuando reconocemos la importancia de tener donantes voluntarios, puesto que con la restricción que hubo de movilidad en los países, los donantes y obviamente el abastecimiento de sangre se vio reducido de manera importante. Afortunadamente, se identificó que los pacientes con COVID pues no requerían transfusiones de forma importante, que las transfusiones que más llegaban ellos a necesitar pues eran la transfusión de plaquetas y de plasma. Pero también aquí vino el advenimiento de la recolección del plasma, de la recolección del plasma de los pacientes convalecientes y que, bueno, se fueron estudiando y luego se establecieron pautas mucho más eficientes sobre la utilización del mismo y en qué casos sí realmente se beneficiaban los pacientes. Y esto obviamente nos permite como generar un panorama muy actual desde los antecedentes históricos hasta lo que tenemos ahora. Es muy amplio hablar de la historia y de lo que tenemos actualmente de la medicina transfusional, puesto que hay libros completos donde nos hablan desde la historia hasta la actualidad. Sé que faltó como abordar algunas otras cosas, pero creo que lo más importante y lo más esencial en este momento lo hemos revisado. Y con esto, pues yo concluyo el tema. Espero que les sea de utilidad. Ustedes tendrán disponibles los artículos que utilicé para la revisión y también tendrán que darse como a la tarea de revisar cada uno de estas referencias para que vean lo importante y lo trascendente que es el conocimiento de la medicina transfusional en el entorno actual. Con esto quiero dar las gracias